Bueno, ahora sí, cumplimos 15 y 3 minutos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya hace 15 días que no nos vemos y estamos arrancando la segunda clase de lo que es la materia de análisis de la información estadística. Si bien la clase ha estado colgada hace unos pocos días, bueno, les he extendido un poquito más el plazo para que entreguen, así que van a poder disfrutar el contenido de la clase un poquito más, ¿no? Para que estén. Pero hoy en esta cita del encuentro sincrónico vamos a hacer algo muy especial porque contamos con la presencia de alguien con mucha experiencia, pero que además tenemos nosotros el orgullo de contarlo como nuestra cátedra, porque Gabriel Rosenbaum, además de ser un periodista muy experto en la materia de análisis estadístico, también colaboró en la redacción del material y forma parte de la cátedra. Este año ya nos va a contar, está con algunos compromisos, entonces nos puede encontrar en estos momentos sincrónicos para contarnos sus experiencias y a partir del año próximo ya lo vamos a tener, me parece, más todos los días. Bueno, hola Gabriel, ¿cómo estás? Ya podés, no sé si tenés activado el micrófono. Hola Angelina, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos y Muy bueno, sobre bien, todo para los alumnos y alumnas. muy bien. Bueno, antes de empezar, que yo creo que todos están muy ansiosos por hacerte preguntas, yo quiero contarles a ustedes quién es Gabriel. Gabriel, su apellido es Rosenbaum. No vamos a decir cuántos años tiene, pero tiene mucha experiencia, pero eso no revela su edad, ¿no? Gabriel es periodista desde el año 1994, es licenciado en comunicación social, se egresó en la Universidad Nacional de Córdoba, nuestra escuelita, en el año 2000, y en su extensa carrera en los medios se destacan principalmente sus 19 años como redactor en el diario La Voz del Interior, con múltiples coberturas de torneos en primer nivel internacional. Además, se desempeñó como productor en Argentina de documentales para la Federación Internacional de Básquetbol y la productora inglesa Gollenherr, cuya figura más reconocida es el exfutbolista Gary Lineker, pero también hizo trabajos para la FIBA americana, la Federación Internacional de Vóley y la Federación de Vóley Argentino. Además, fue jefe de prensa del campus Pablo Prigioni de la NBA en el año 2016 y del Super 4 Córdoba 2011. Además, como les dije al principio, es docente de la Tecnicatura de la Universitaria en Periodismo Deportivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que hoy tenemos el privilegio de poder charlar con Gabriel, que está actualmente en Buenos Aires porque está presentando su reciente libro, que ya nos va a contar también acerca de esto. Y como para poder organizarnos en esta tarde, vamos a empezar. Yo le voy a empezar haciendo algunas preguntas a Gabriel como para contextualizarnos y después les vamos a dar el paso a ustedes de forma ordenada, van levantando la mano y yo les voy dando para que ustedes le hagan preguntas a Gabriel en primera persona de lo que ustedes quieran. Así que aquí tienen la oportunidad de poder tenerlo mano a mano para charlar. Así que, Gabriel, lo primero que quiero preguntarte, que creo yo que en un punto es la pregunta de rigor, es que nos cuentes acerca de tu trayectoria en el periodismo deportivo, pero también cómo te interesaste en esto del análisis de la estadística deportiva, que es tu campo, o sea, es el fuerte de Gabriel, ¿no? O sea, es esta mezcla entre el análisis estadístico y el periodismo puro y de cepa. Bueno, ahí hay, digamos, como una cosa muy esencial desde que iba a la escuelita, hoy facultad de comunicación, de no quedarse en las subjetividades, a la hora de narrar un partido o de hacer un resumen o de establecer una nota de opinión, no quedarse con meras impresiones, sino poder respaldarlo con datos. Porque
porque Gabriel, sí, no sé si se entrecorta un yo trabajé poquito. siempre en gráfica y de hecho, digamos, mi orientación en comunicación es en comunicación gráfica, pero, digamos, me parece que el guitarreo, como lo llamábamos en nuestra época, no tiene sentido. ¿Hola? ¿Angelina? Sí, se ¿Se está cortó? entrecortando, Gabriel, un poquito. Le vamos a pedir al resto de los compañeros, el que tenga la cámara prendida, que por favor la Hola, ponga, hola, hola. eh, la ponga oculta. Así, sí. Gabriel, ¿nos está escuchando? Capaz ha perdido la conexión. Bueno, cuando ya se vuelve a conectar Gabriel, vamos a pedirle al resto de los compañeros que Sí, 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 mantengan yo la estoy cámara escuchando, en todo apagada. momento estuve escuchando. Sí, se te entrecortaba un poco, Gabriel, por eso le pedimos al resto que ocultara las cámaras para que por las dudas sea que haya tráfico en la red. Entonces nos decías que tu formación en la escuela fue dentro del área de... Bien, ¿me están Sí, escuchando sí, ahora? sí, te escuchamos bien. Capaz hace un poco de delay entre mis respuestas, así que yo te voy a dejar que vos desarrolles. Yo solamente para retomar hasta dónde te escuchamos que habías estudiado en la Escuela de Ciencias de la Información, que tu orientación Bien, había sido más gráfica y hasta ahí bien. pudimos escuchar perfectamente. Porque el guitarreo, como llamábamos en aquel momento, o el zanateo, uno adquiere esa capacidad de ver algo y poder narrarlo. Digo, yo creo que ahí también hay algo como más innato, pero siempre me gustó tener el respaldo de los datos. Y, digamos, y hay deportes, yo, digamos, durante casi toda mi trayectoria en medios, no me ocupé del fútbol. En casos muy circunstanciales, como estos documentales que vos contaste, producción de documentales de fútbol, pero que no tienen que ver con la narración de un partido o de un torneo en particular, sino hacer una retrospectiva. Por ejemplo, ese documental fue sobre el Mundial 78 y la dictadura, entonces venía tomado de otro lado. Casi todos los deportes que no tienen que ver con el fútbol en los últimos años quizás se transformó, pero tienen muchísimo de estadística. Creo que, digamos, recordando un poco lo que los chicos seguramente vieron, a ver, hay dos cuestiones. Lo de Julio Velasco con la selección de Italia, que establece un seguimiento estadístico de vanguardia, que los demás equipos, primero en un campeonato europeo y después en un mundial, plantean que estaba haciendo trampa. Y hay una investigación de la TV Globo de Brasil como diciendo, encontramos la beta por la cual la selección de Italia está haciendo trampa, y es que lleva estadísticas y se van comunicando durante el juego y van corrigiendo cuestiones a través de las estadísticas, cosa que hoy nos parece de lo más natural. En el Mundial 90 presentaron eso como una investigación periodística reveladora, y hubo equipos que se quejaron oficialmente ante la Federación Internacional de que estaban corriendo con ventaja, que estaban haciendo trampa por el seguimiento estadístico. Bueno, digo, eso o lo que en algún momento hablamos vos, Angelini, que creo que quedó reflejado en el material que ven los alumnos, esta cuestión de cómo se transformó la NBA, los lanzamientos de hace 20 años y los lanzamientos de hoy, en las zonas desde las cuales se intentan más lanzamientos. Cómo se transformó de una zona media en la época de los 80, principios de los 90, a casi exclusivamente una media luna que está por fuera de la línea de triple, y lanzamientos bien cercanos como para dobles que casi, digamos, serían lanzamientos de una eficacia muy alta. Entonces, bueno, digo, seguir todo eso siempre me resultó como muy apasionante, y ver cómo se iba transformando el deporte y cómo estos deportes
están casi diría concebidos desde la estadística. Desde el entrenamiento hasta el post partido, hay implicancias estadísticas en todo el transcurso, en todo el proceso. Entonces, digo, como inquietud intelectual siempre me pareció muy relevante eso a la hora de transmitirle al lector que había algo que estaba más allá de la impresión de si un jugador o una jugadora jugó bien, mal o regular, digamos, en esos conceptos que me parece que no sirven para nada, que no describen nada. Bueno, alimentar desde otro lugar la narrativa que uno pudiera tener. Gabriel, qué interesante. Y esto me hace pensar en cómo, digo, el deporte en esta cuestión tan competitiva que algunos piensan que se corría con ventaja por el uso de estadísticas, eso en relación al análisis estratégico del deporte, pero en este mismo campo, ¿cómo conviven dos perspectivas, ¿no? La vieja escuela y la nueva escuela. ¿Vos creés que ya se dejó totalmente de lado esta perspectiva de la vieja escuela, de la intuición, de algunos otros valores, o conviven en alguna parte? Existen todavía, y de hecho, bueno, vos decías de lo del libro, vengo de escribir una biografía, o vengo de presentar una biografía de Rubén Mañano. Seguramente muchos de ustedes conocen de quién se trata. Es el entrenador que llevó a la selección argentina de básquetbol al oro olímpico en el 2004, desde que Estados Unidos juega con sus atletas de la NBA en el 92, en Barcelona 92, hasta la actualidad hubo una sola vez que se rompió la Matrix y la rompió en Argentina. De hecho, después Estados Unidos establece toda una reconversión hasta de su estructura de lo que vendría a ser la Confederación de Básquetbol de los Estados Unidos, de cómo reclutar jugadores, entrenadores y demás para su selección, por el orgullo que significa el oro olímpico. Bueno, y vengo de escribir y de lanzar la biografía de Rubén Mañano. Rubén Mañano sigue insistiendo de que, si bien entiende que la estadística aporta muchísimo, hay una cuestión que tiene que ver con la creatividad, con la intuición, con ciertas cuestiones de genialidad que pueden romper con cualquier estadística. Lo que también sucede es que del otro lado, y casi que yo estoy del otro lado, por ejemplo, voy a hablar del básquetbol y del voleibol, que tienen ejemplos como muy concretos. En esto del Big Data se establecen patrones y se analizan a través de videos 200 jugadas de determinado atleta o de determinada atleta, sea voleibolista, basquetbolista, por ejemplo, si la pelota va alta a la punta en el vóley para determinada jugadora, entre el punto 20 y el 25, en el 90% de los casos se considera, o en el 85% de los casos, pero digo, una masa muy grande, uno tiende a hacer siempre lo mismo. Y ahí entra como un debate neurocientífico que dicen que, bueno, que ante determinadas situaciones nuestro cerebro está seteado de una determinada manera y que en situaciones límite o en situaciones muy apremiantes o en situaciones muy específicas, tendemos a hacer casi siempre lo mismo. Entonces hay algunos entrenadores que te dicen, bueno, hablábamos del voleibol, si la pelota va alta, a la punta, a tal jugador o a tal jugador, en el 85% de los casos va a hacer esto. Ustedes arman el bloqueo como para ese 85% de posibilidad. Si por intuición, si por creatividad, si por esa cosa de la genialidad llega a ser una jugada que evita el bloqueo, es culpa mía del entrenador. Corre ese 15% de chances de que ocurra, pero en
casi el 90% de las ocasiones vamos a tener una ventaja en esa situación. Lo mismo se establece con determinados jugadores de básquet que te dicen, bueno, cuando tiene la pelota en los últimos 8 segundos y está ubicado en tal lugar, tiende a hacer un paso hacia atrás y tira, o tiende a hacer una finta hacia tal lado y sale por el otro, y se establece, o sea, en el 90% de los casos, te hace una finta para allá y sale por la izquierda. Bueno, vos le cubrís la izquierda, y si te pasa por derecha, mala nuestra, pero digamos, o sea, se establecen patrones estadísticos que en principio, digamos, de acuerdo a toda esta cuestión de que nuestro cerebro está seteado para hacer casi siempre lo mismo en determinadas situaciones, yo te diría que ahí interviene muchísimo la estadística. Después hay genialidades, o sea, un Maradona o un Messi no pueden ser atravesados por la estadística. Pero, digamos, como en todo, la estadística va sobre patrones, va sobre generalidades. Por supuesto que hay cuestiones que se escapan a la regla o que se escapan a la estadística pura, pero en la mayoría de los casos va a acontecer lo que la estadística estudió. Gabriel, en este sentido, vos bien lo definís y hasta te podría decir que Gabriel es casi como, diría, un igual a un entrenador. O sea, vos podrías ser asesor de entrenador porque lo estás mirando desde esa perspectiva. Lo que te quiero preguntar es ahora desde el rol de periodista deportivo, ¿no? Con el uso del análisis estadístico, ¿qué consejos o principios básicos vos le darías a tus recientes colegas de qué es lo importante ver o comprender de las estadísticas atrás del deporte favorito que uno tenga o el deporte en el cual uno se quiera especializar aún más? Yo sé que en tu caso fue lo que dijiste muy bien, básquetbol y vóley, pero ahí, bueno, acá tenemos como un cúmulo de estudiantes que es muy diversa el interés que han puesto sobre algún No, tipo de seguro. deporte. Seguro, y en el diario, digamos, en esos 19 años, por supuesto que hice coberturas de natación y de fútbol, hice también coberturas en política, en otras secciones, y digo, esto fue, ahí está, la cuestión estadística. En la mayor parte de mi carrera fui hacia estos deportes, pero también hubo otro montón de cosas que hice y que podría contar, o cuando había Juegos Olímpicos, estábamos todos abocados a de todo un poco, algunos con mayores conocimientos con determinados deportes, pero cuando tenés unos Juegos Olímpicos donde tenés 30 disciplinas, vamos haciendo de todo un poco. Yo digo, me parece interesante, por ejemplo, a ver, hay alguna cuestión que lo charlamos, Angelina, cuando estábamos armando el material, como de entender ciertas cosas que van más allá del mero evento estadístico y también tener, a ver, esa noción. Uno está haciendo una producción antes de un partido, por ejemplo, durante el partido, a posteriori del partido, lo tiene que hacer rápido, lo tiene que, puede tomarse el tiempo para, porque digo, todos esos escenarios te plantean abordajes distintos de las estadísticas. Vos podés hacer antes de un partido qué viene haciendo determinado equipo. Bueno, la FIFA, por ejemplo, estableció en los últimos eventos de FIFA 25 personas para cada partido para generar estadísticas, porque se dieron cuenta que ahí hay hasta un negocio de cómo mostrar los eventos futbolísticos. Entonces hay 11 que analizan a 11 jugadores de un equipo, 11 que analizan a los 11 del otro equipo, aun cuando se produce un cambio, y hay otros 3 que son como los macroevaluadores. Entonces hay 25 personas generando datos. Evidentemente, digamos, la parafernalia de datos ahí no te sirve de nada para abrumar gente. Entonces digo, bueno, en la previa vos podés establecer determinados patrones de un equipo en cuanto a su propuesta, si es más ofensivo, más defensivo, con qué cantidad o
qué porcentaje de la posesión del balón tiene, por dónde ataca más, por dónde ataca menos. Bueno, digo, hablando del fútbol. Después, durante el partido, vos quizás tengas que ir tuiteando, y hay algunas cuestiones estadísticas muy superficiales que sirven como para el durante, o para una transmisión de radio, o para una transmisión de tele online, o para un streaming. Hay datos que te van permitiendo apoyarte en este jugador, me parece que está haciendo algo distinto al resto. Bueno, ves una estadística rápida y la podés tirar durante el partido. Y después, en el post partido, depende de la urgencia. Si estás en una transmisión de tele o de radio y tenés que hacer una conclusión 5 minutos después de que terminó el partido, podés agarrar la superficie del iceberg. No podés sumergirte demasiado. Si estás en su momento, contra el cierre del diario, nosotros por ahí terminaba un partido y a los 5 minutos tenía que estar el comentario hecho. Entonces, indudablemente uno lo iba escribiendo durante el partido, después hacía el párrafo inicial y el párrafo final y se enviaba. Si vos no tenés esa urgencia y podés profundizar un poco más, hay algunas cuestiones que, a ver, me gusta explicarlo con el vóley. Ahora me parece que hay una confusión enorme y quienes sigan habitualmente el vóley pueden verlo. Antes las estadísticas, hasta hace un año y pico, las estadísticas individuales de los grandes torneos, la Liga de las Naciones, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, se establecían por coeficiente de determinada acción, a ver, de bloqueos, de ataques o de armados, coeficientes por set. Y hoy se lleva el número entero. Entonces, ahí se produce un desfasaje porque hay jugadores que juegan mucho más partidos, hay jugadores que, un equipo que es muy superior al resto, puede ganar muchos partidos 3-0 y jugar menos set que uno que llega muchas veces partidos 3-2, aunque los gane o los pierda. Y si uno considera solo el número entero, puede que termine siendo el mejor bloqueador del mundial o el mejor armador del mundial, quien no es el mejor bloqueador o el mejor armador, porque sumó una cantidad de bloqueos o una cantidad de armados excelentes en una cantidad de acciones que no es estadística, es la mera recolección de 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, digo, esto antes se establecía de otra manera. Se establecía, bueno, ¿cuántos bloqueos hizo tal jugador o tal jugadora? Bueno, ¿cuántos sets jugó tal jugador o tal jugadora? Y ahí se establecía el coeficiente por sets. Entonces, ese sí es un número mucho más real, porque dice, bueno, cada vez que esta persona juega un set, la estadística dice que ocurre 1,88 bloqueos, pongamos 2,77, pero eso es un número como mucho más real, y no ese número entero. Y después, ver cuestiones que tienen que ver con la eficiencia, que tienen que ver con el porcentaje de aciertos. En esto mismo, el máximo anotador del partido fue Juan Pérez o Mariela Vázquez, con 25 puntos. Bueno, ¿cuántas pelotas atacó Mariela Vázquez o Juan Pérez? Porque quizás hizo 25 puntos, pero atacó 80 pelotas. Entonces, ese porcentaje de 25 como número entero no se corresponde con una eficiencia alta como para ser determinante. Entonces yo digo, siempre hay como que tratar de analizar qué hay detrás de los números. Un número entero no te pinta una situación estadística como para profundizar sobre algo. Lo mismo en el básquet. Digo, un jugador puede hacer 30 puntos y haber absorbido el 70% de las ofensivas de su equipo, y sí, puede ser, va a terminar como goleador, digamos, sumando goleador en unidades, pero no en promedio, o quizás hasta en promedio, pero su efectividad es horrible y termina anulando a otros jugadores de su mismo equipo. Entonces digo, son todas cosas como para quedarse pensando
y decir, bueno, a ver, ¿qué eficiencia, qué efectividad tiene este jugador, esta jugadora para atacar, para defender, para bloquear, para lanzar al aro? ¿Le sirve a su equipo? ¿No le sirve a su equipo? ¿Absorbe demasiado juego? ¿No absorbe demasiado juego? Y le dan la pelota y tiene esos aciertos y esa efectividad cuando las papas queman, digamos, cuando es una brasa ardiente, o no se la dan nunca. Digo, como entender que detrás del número entero hay... Bueno, vamos a dejar que Gabriel se tome un poquito de agua. Me parece súper interesante porque has hecho un paneo muy, muy grande entre lo que es la producción, el rol del periodista en estos 3 momentos que uno tiene que producir, ya sea antes, durante o después. Quiero que remarquemos eso, ¿no? Que nos ha dado ese consejo para que la estadística la podemos como intervenir y cómo ustedes vieron su análisis acerca de esto tan profundo de efectividad y eficiencia que se puede catalogar a un jugador, a un deportista, cómo está asignado por ahí por analizar un dato, ya sea puesto en un contexto o puesto en otro. Entonces, vamos viendo cómo esa profundidad del conocimiento en la medida en que uno va entendiendo los datos, se puede llegar a aprender. Y por otro lado, me parece muy interesante cómo ha Gabriel expresado esto del tiempo, cómo a lo largo del tiempo se han ido modificando las formas de ver los datos, nada es tan absoluto, tan estricto en las formas en cómo se van dando estos datos. Una discusión que teníamos, discusión en términos académicos, ¿no? De ponerlo en juego, es ¿el periodista produce datos o los tiene que interpretar, ¿no? Porque creemos nosotros que dependiendo del medio, dependiendo del deporte en el cual estamos nosotros advirtiendo una jugada o tenemos que hacer ese análisis, puede ser que los datos, como dijo, la FIFA presenta 25 analistas estadísticos dando datos y en un mar de números, y por ahí tenemos nosotros algo un poco más humilde que estar viendo un partido más amateur o en alguna liga donde no tenemos esto. Entonces se nos presenta acá también esta interacción entre el periodista, ¿produce los datos o los tiene que interpretar? Bueno, ahí fue como una gran consigna que nos pusimos entre los dos para poder resolverlo. Creo que es un concepto muy dinámico, pero lo voy a dejar a Gabriel que tiene más experiencia, que nos cuente sobre eso. Y en breve les voy a pedir que vayan levantando la mano, así yo puedo ver quiénes se ponen en la lista. Entonces les voy a ir dando el pie para que pregunten. Vamos a tratar de hacer una pregunta por alumno para que no sea muy extenso y todos podamos preguntar. Y sí, tratemos de respetar el orden de quienes fueron levantando, así todos vamos. Así que mientras Gabriel responde, váyanse sumando para hacer las primeras preguntas. Bien, yo creo que a partir de cualquier instancia regional, nacional, ya hoy tenés estadísticas online, me atrevo a decir, en muchos deportes. Pero puede que tengas que, digo, nosotros al principio en el diario, yo entré en el año 97 y hasta el 2002, yo diría, o sea, durante 5 años al menos llevábamos las estadísticas. Y ahí también, digo, como uno, porque estás viendo el dato y estás anotando, y cómo uno va estableciendo la planilla que mejor le cuadra a cada uno, como para hacer algo rápido y que cuando pegues un vistazo puedas entenderlo. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, simples, dobles y triples. Entonces, algunos íbamos haciendo palotes, ponele, y otros, como cuando se fue el truco, vas haciendo un cuadradito atravesado por una diagonal. O sea,
un acierto era uno de los laterales del cuadrado, dos aciertos, hasta que completabas el quinto, y le resultaba más fácil a esa persona ver graficado de esa manera cuando pegaba el vistazo en su planilla que los 4 palotes, o que los 5 palotes. Digo, y ahí estableces, bueno, a ver, convirtió 4 dobles, 3 triples, o también podés sumar un poquito más de complejidad. Bueno, ¿cuántos convirtió y cuántos falló? Entonces ya ahí hasta podés establecer porcentajes de eficiencia. Digo, para una competencia donde uno va a cubrir un torneo amateur o una liga muy, muy local. Entonces, uno puede ir estableciendo de acuerdo a su interés o a su grado de complejidad. Por supuesto, eso se va entrenando y uno advierte que después el cuadradito no me sirve para el vistazo rápido si yo quiero saber cuántos puntos lleva tal persona, y quizás voy haciendo circulitos, no sé, eso va con cada uno. Y hasta, digamos, puede uno no llevar esa estadística y que no haya una estadística oficial, pero siempre está bueno acercarse al entrenador, al asistente del entrenador, o entrenadora, depende, no sé, digo, al hockey, a otro deporte, digo, mucho más, más practicado por mujeres, y siempre ahí hay como un feedback que está, digamos, por devolverse para el periodista. Empezar a ahondar. Bueno, a ver, los corners cortos, digamos, ¿qué tenían diseñado? ¿Cuánto de lo que tenían diseñado se pudo ejecutar y cuánto no? Y empezar a establecer, y hasta ni siquiera tener un criterio estadístico absoluto, pero empezar a entender, bueno, cuáles son los equipos que mayor eficiencia tienen en ciertas situaciones, digo, corner corto, como puede ser otra situación de hockey. En cuanto al planteo, digo, siempre se puede ir como avanzando de a poquito en esta cuestión de las estadísticas. Me parece mucho más difícil para el fútbol, para quien juegue fútbol y digamos, no la FIFA, el porcentaje de posesión, ¿no? Ciertas cantidades, ya ahí me parece, porque incluso el fútbol está muy en discusión y creo que lo van a ver en la tercera clase los chicos. Ahí era como mucho más en discusión. El fútbol no está metido del todo en la estadística, o sí tiene mucha estadística hoy y tiene mucho de lo que se llama Big Data, pero hay muchos entrenadores y muchos analistas de fútbol de tele y muy reconocidos que dicen, este es un chamullo yanqui que quiere meter como la tecnología donde no se puede meter. Bueno, ahí ya entraríamos en otro terreno que nos iríamos mucho. Pero digo, casi en cualquier deporte, entonces el fútbol, yo digo que es posible una estadística artesanal. Bueno, me voy a quedar con esto último de Gabriel, más sumado todo el resto de que como periodistas podemos interpretar datos desde lo que se vienen de las grandes ligas y vienen por los grandes analistas, hasta la posibilidad nosotros de construir artesanalmente, pero no por eso menor, de una forma propia y con una impronta acerca de los datos estadísticos y también adaptados a lo que uno quiere informar. Eso me parece que es muy creativo, muy que hace a la formación de cada uno. Bueno, nadie ha levantado la mano, pero no sé si es por seguir escuchando, pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede ir levantando la mano. Jorge, veo que abriste el micrófono. Estoy en el auto y paré un ratito para sumarme a la clase y estoy en el celular y no puedo levantar la mano, no tengo la opción. Bien. Bueno, Jorge, hace tu pregunta y Gabriel responde. Más que nada, por ahí sumarme a lo que decía en conjunto ustedes, lo que debatían como colegas, es que cuando uno cubre por ahí un evento más amateur, más de barrio, como que uno se tiene que sí fabricar su propia estadística, porque al no haber un contexto en el del que uno puede extraer datos como en las grandes ligas o en el profesionalismo, entonces sí, ahí uno tiene que amañarse de decir, bueno, el circulito vale tanto, o no sé, si cubrís un evento de handball, tal equipo hizo tantos disparos, tantos penales, entonces tenés que como que vos armarte
de tu propia herramienta para ir armando lo que vos querés contarle al resto de la gente, ¿no? Entonces, me parece que acorde al ambiente en el que uno está cubriendo el evento, por ahí la disponibilidad o no de datos hace que uno sea más creativo o pueda tomar de otro entorno, ¿no? Entonces por ahí comparto por ahí esa discusión de ustedes, me parece desde mi humilde expresión, que desde donde uno vaya a cubrir es la herramienta que va a utilizar, por ahí la tiene que fabricar, ¿no? No sé qué piensa, o sea, estoy muy de acuerdo con la discusión académica que ustedes plantearon. Vamos a dejar que Gabriel opine, así es más enriquecedor, pero bueno, gracias por el aporte, Jorge. Después sigue Irina y después Azul. Gabriel tiene un poquito de delay, así que vamos a esperar a ver si... Ahí está. Gabriel, estás con un poquito de delay, no sé si es que estás con baja conexión. De todas formas, nosotros te hemos visto un poquito que se congelaba la imagen y después, o sea, la voz iba bien. Bien. Espero que ahora me estén oyendo. Sí. Sí, no te quiero cortar, así no hay, porque tenés poco delay, así que vos nomás ir a la asociación, a la federación de handball, a la liga de handball local. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Gabriel. Sí, ahora sí, ustedes a mí. Vamos a dar un ratito para ver si Gabriel nos escucha. Angelina. Ah, bien. Sí, ahora te estamos escuchando bien. Bueno, sí. ¿Me oyen ahora? ¿Ahora sí? Sí, creo que estás con un delay de 2-3 segundos de diferencia. No sé si querés sumarte por algún otro dispositivo que te permita conectarte por ahí un poco más sincrónicamente. Y si no, bueno, planteamos la pregunta y esperamos que Gabriel responda sin la interrupción, como vos prefieras. Profe, perdón, capaz que desactivando la cámara le sea más fácil. Perdón, no sé dónde está Gabriel ahora. Se me perdió no sé si se desconectó. Me parece que se desconectó. Muy bien. Bueno. Perdón, profe, le decía que capaz que tiene falla en la conexión, que quizás desconectando la cámara le sea más fácil o más fácil para nosotros también poder entenderlo. Sí, bueno, lamentablemente así son la tecnología. Hoy puede ser que estemos un poco colapsados. De todas formas, este material va a estar subido en clases, lo van a poder volver a repasar y, bueno, en las dudas que tengan, se las podemos trasladar a Gabriel. Creo que Gabriel se acaba de volver a sumar. Sí, a ver, lo tenemos un poco mejor. Gabriel, si querés no poner la cámara y activar el micrófono también, podemos hacerlo así. Me parece que por ahí, dadas las circunstancias, tenés mejor conectividad. Bien, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bien, perdón por la mala conexión. No, les decía que no hay problema. Mientras Jorge planteaba la situación, se me ocurría que hay que ser creativo en eso. Digo, y yo reconozco que también tuve como esa creatividad cuando entré al diario y cubría deportes que no son tan masivos, como decía Jorge, el handball. Entonces, de ir a la liga de handball, a la federación de handball, a la asociación de handball y agarrar los resultados de los últimos 3 torneos y cargarlos en un Excel.
Y al momento, si uno tiene una web de handball, o si en Twitter o en, no sé, en la red social que sea, comunica sobre handball, antes de la fecha de decir, bueno, este equipo hace 10, digamos, los últimos 10 partidos que jugaron, este equipo no le ganó nunca a tal otro. O tal equipo, cada vez que se cruza con tal otro, hizo de 20 goles para arriba y el rival no le marcó X cantidad de puntos. Como encontrar uno mismo, en esto que plantea Jorge, como de ser creativo y de sumar herramientas, porque todos esos historiales, todas esas cuestiones nos van a alimentar al momento de transmitir hacia nuestro público, sea en nuestro Twitter chiquitito o en un medio grande, todo eso va a ser información añadida a lo que estamos viendo durante el transcurso del juego. Entonces, desde esa pavada, llamémosle, desde esa cosa tan trivial o banal o chiquitita, hacia arriba se puede hacer de todo. Después, no sé, se podrá hablar con el entrenador de un equipo, con el entrenador de otro, y sumar los máximos anotadores del deporte que sea en las últimas temporadas. Entonces comparar el promedio de goles o el promedio de puntos del deporte que fuere en determinada cantidad de partidos en un lapso X. Digo, siempre hay espacio como para sumar desde un costado objetivo de la estadística, y no la estadística como número agregado, como decíamos recién, 89 armados buenos de tal jugador, claro, pero jugó 200 sets más que el otro, entonces no nos sirve. Bueno, más allá de ese número agregado, ir encontrando esas cuestiones que nos diferencian del resto. Digo, yo creo que si tenemos más datos, si sabemos interpretar mejor los datos, si nos vamos entrenando y cada vez llevamos planillas artesanales mucho más detalladas, vamos a tener una ventaja comparativa con otro colega y quizás consigamos un trabajo o se nos abra alguna puerta más que la de otro colega que solo va y nos cuenta lo que está viendo en el momento. Gracias, Gabriel. Irina. Buenas tardes. Bueno, no prendo la cámara porque tengo 15 de batería, así que ya se me apaga. Yo lo que quería... Sí. Bueno, lo que quería preguntar es, voy a hablar del fútbol, que es lo que más conozco. O sea, entendiendo que hoy en día todos los clubes o selecciones tienen un staff de gente que analiza datos, digamos como que ya sea para mejorar el rendimiento, para estudiar al rival, para corregir falencias, que todo un equipo preparado para eso, ¿por qué siempre ganan los mismos? Bueno, digo, ahí también tenés la discusión, que creo que está en la clase 3, de algunos que dicen, bueno, dentro de esto que se le llama el Big Data y de que todos los equipos tienen, digamos, estos staffs de gente que antes no existía, bueno, hay algunos teóricos que dicen, bueno, mucho de lo que llaman Big Data es en realidad colección de datos sueltos y en el fútbol no transforma nada. Yo sí creo que transforma, creo que se han transformado los modos de entrenamiento, los modos digamos, de todos estos cuidados que van por fuera de la ejecución misma del partido, del entrenamiento, desde la alimentación, desde el descanso, hay un montón de patrones. Pero digo, en el fútbol, naturalmente, los clubes que tienen mayor capacidad económica tienen a los mejores jugadores, y lo que vos podés hacer desde tu equipo de scouting, tu equipo de análisis y demás, es tratar de atenuar las habilidades del rival, tratar de potenciar tus esquemas, pero eso no te va a hacer ganar. Pero, digamos, mira, esto me parece oportuno sobre lo que charlábamos antes sobre Rubén Mañano. Argentina gana, digamos, Argentina rompe el mundo primero en el Mundial 2002,
de Indianápolis y después estos Juegos Olímpicos que digo que termina con el oro olímpico en Atenas 2004. Y si vos analizás, Argentina lo tenía Ginóbili, que sí que era un fuera de serie, pero como había fuera de serie en cualquier otra selección, y los demás jugadores no eran ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más bestia bruta, ni el más talentoso, y ahí sí yo reconozco el mérito de el escauteo, que se llama esto, de analizar al rival con métodos precámbricos, que cuentan que llevaban 2 videocaseteras, iban copiando de un casete a otro, algo que vos hoy hacés en tu celu, o que mi hija de 18 hace desde los 12 con su celu. Digo, cambiaron las tecnologías, cambiaron los enfoques, pero digo, ahí sí tenés una virtud de un equipo que no era mucho mejor, o no era mejor atléticamente, no era mejor físicamente, no era mejor en muchos sentidos que otros, y terminó siendo campeón olímpico y no ganó un mundial porque le robaron las finales con unos fallos recontra polémicos en el cierre. Volviendo al fútbol y a tu pregunta particular, me parece que terminan ganando siempre los mismos porque el poderío económico de los mismos hace que tengan un caudal de jugadores y de riqueza técnica individual y táctica colectiva, y que además tengan a los mejores analistas y que además tengan a los mejores escauteadores. Entonces digo, ahí me remitiría al poderío económico. Muy bien, bueno, le vamos a dar ahora el paso a Azul, después sigue Ana, Hernán, y Gaspar, que no puede sumarse al... no puede levantar la mano, pero después de Hernán sigue Gaspar con una pregunta. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, la pregunta sería, ¿no? Después de toda la conversación, ¿cómo se utiliza la estadística, por ejemplo, en las teorías científicas del deporte? A mí me gusta mucho esa rama, ver cómo ha avanzado la tecnología y se ha metido lentamente dentro de las prácticas deportivas, tanto para medir la resistencia de los jugadores, para ver la dinámica del grupo, para qué lado va, cuál es el fuerte de un deportista en cuestión. Y bueno, esa sería la pregunta, cómo se utiliza la estadística en este caso, en estas teorías. Bueno, en eso es un campo que, como decía Angelina, no tiene que ver estrictamente con lo que nosotros comunicamos habitualmente de un partido, de un evento. Es súper interesante hablar con, como yo les decía recién, desde la liga más chiquita hasta el seleccionado más grande. Hoy, digamos, tienen como una formación muy distinta y tienen gente dedicada. En cualquier selección o equipo profesional hoy, ya la utilización del GPS, digamos, ya es algo supernatural. Y estudios biométricos y estudios del movimiento. Por ejemplo, a ver, en esto yo les contaba que yo hice mucho sobre vóley. Y hace poco en una entrevista, una jugadora muy, muy reconocida, que es cordobesa, que juega en las Panteras, en la selección argentina, Yamila Nisakic, me decía que ella, antes, cuando fallaba mucho en un partido, se frustraba y se anulaba para el partido siguiente, y ya entraba como en una bola de nieve súper negativa. Entonces queda ahora, desde la madurez de los 34 años, me parece que tiene, en el vóley hay programas estadísticos que van conectados directamente con el video del partido. Entonces, el video va conectado con un estadígrafo que va cargando casi en modo taquigráfico todas las acciones que van ocurriendo con determinado código. Y ese código cargado permite después entrar sobre estadísticas avanzadas o individuales muy profundas y permite entrecruzar eso con el video. Entonces Yamila me decía que cuando terminan los partidos donde ella se siente muy frustrada, pide al cuerpo técnico de la selección que le armen el video de las acciones negativas de ella.
y ella quiere analizar si fue por una mala ejecución, si fue por una mala decisión, si fue porque pasó algo en particular. Entonces, digo, vos tenés dentro de ese programa que entrecruza el video y la estadística, tenés como un código que está todo tabulado y decís, jugadas negativas de Yamila Nicetic en determinada situación, jugando en el extremo izquierdo de la cancha, y te edita un video solo y te lo manda por WhatsApp, te lo comprimió, y esa jugadora que antes se hubiera quedado frustrada hasta el partido siguiente, al rato está analizando qué hizo mal, o está leyendo estadísticas de cómo incidió. Quizás fue porque jugó contra bloqueos que eran interminablemente más altos que ella y no los podía superar. Pero digo, la riqueza ahí, y después en deportes individuales, como el atletismo, como la natación, donde vos podés establecer estudios biométricos y de movimiento, es brutal, es brutal. Digo, ahí hay un campo científico cada vez mayor, súper creciente, y que, por ejemplo, me parece que quedó en algo del material de la clase 3, hay algunos equipos de primer nivel de Champions League de fútbol, o sea, con una capacidad, que esto conecta con la pregunta anterior, el poderío económico. Hay algunos que ya contratan ya ni siquiera especialistas en el deporte o especialistas en determinada disciplina, sino que hay especialistas en astrofísica y en matemática avanzada, y empiezan a romper cabezas, en el buen sentido, a abrir cabezas, y arman un equipo de 8 personas a ver qué más, qué vuelta de tuerca le podés dar a la estadística y al escauteo del rival o lo que fuere, con un astrofísico y con un matemático avanzado en X materia. Yo creo que, digo, a ver, quizás no sirve para la práctica cotidiana de nuestra profesión, porque no todos los días en una radio, en una web o donde fuere, vas a poder estar contando esto. Pero, digo, si te atraviesa eso, si te toca visceralmente eso, es como para ponerse a estudiar y averiguar y indagar, conocer, porque es increíble cómo va creciendo todo eso. Sí, yo para sumar, porque como decía Gabriel, en la práctica diaria o por ahí los tiempos que aquejan en la práctica periodística muchas veces no dejan lugar a veces a la investigación profunda, pero existen también espacios donde ese proceso de investigación se puede dar. Evidentemente, la introducción de la estadística dentro del deporte nos abre un campo exploratorio de investigación sobre diferentes áreas. Así que en ese sentido, en el material tienen parte de lo que es el método científico ahora de la clase 2, pero podemos sumar algún otro material complementario para quienes estén así interesados en por ahí alguna de las temáticas que se abrieron acá. Después nos pueden escribir y tratamos de buscar y cumplir en sumarles algunos enlaces para que sigan analizando. Estamos a 4 minutos de perdón, que... Angelina, Sí. perdón, para completar esto, porque en base a lo que vos decías, incluso, digamos, ya no es estrictamente sobre el rendimiento, pero también estos avances científicos y de estadísticas y demás, bueno, ¿hasta dónde llega el límite de entrenamiento? ¿Y hasta dónde, digamos, cuál es como el umbral o la frontera para que no se rompa un deportista? También en eso se ha avanzado muchísimo, porque para este libro de Rubén Mañano había jugadores que decían, si lo miramos desde el punto de vista actual, en la época de Rubén Mañano, porque Argentina esto no era ni la más atlética, ni la más robusta, ni la más esto, ni más... Entonces tenía que tener un nivel de intensidad casi sobrehumano. Entonces los jugadores te dicen, si uno lo mira con los estándares de hoy, en aquel momento nosotros nos sobreentrenábamos, estábamos al límite de rompernos todo el tiempo, pero en aquel momento creyeron que era lo mejor. Hoy tenés métodos para medir hasta dónde
un individuo o un equipo puede llegar a su límite y hasta dónde conviene esforzarte para no terminar en una lesión. Mismo vino la pregunta, ¿no? Interrumpo un momento. Vino esta pregunta porque hace un tiempo había leído justamente algo relacionado con los corredores y no las teorías científicas que se habían metido y otras personas que creían que lo mejor para un corredor era que entrene en la pista, que tenga cierto tipo, no sé, 5 segundos de velocidad, 5 segundos de caminata, 5 segundos trote. Y me causó mucha curiosidad cómo asocia, ¿no?, todo esto científico, la estadística, y quizás como periodistas no estamos tan inversos en eso, pero es muy importante y que hay un mundo muy amplio donde justamente se estudia el límite de una persona, cuál es su límite, y también que una vez escuché eso de un entrenador, creo que sueco, que cada corredor le hacía un entrenamiento, como una clase distinta, porque tiene que ver, por ejemplo, el físico de la persona, tiene que ver su historial, su alimentación, Claro. su genética, o sea, y también el lugar donde está. Los corredores australianos corrían en la arena y los que estaban viendo, no sé, en lugares compostos corrían en el musgo para generar resistencia y así sucesivamente. Por eso quería comentar sobre esto y bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Es buenísimo, Azul, lo que contás, porque, digo, en mi época, cuando yo cubría en los 90, a principios de los 2000, agarrabas un equipo de básquet, ponele, un equipo de vóley, corrían todos 10 vueltas a la cancha, y por ahí había un grandote de 2 metros 12, que correr la cancha no le servía para nada, y activarse muscularmente quizás iba por otro lado. Entonces después se empezaron a establecer criterios mucho más individuales, no tan repetitivos. Ahora hay mucho de estabilidad. Ustedes verán cuando calienta un equipo de fútbol, cuando calienta, digo esto que podemos ver, que están como esas escaleritas en el piso que van jugando como a la rayuela, o que se paran sobre inestables para activar ciertas partes del cuerpo. Bueno, la ciencia fue identificando, y la estadística fue identificando, no tenía sentido que un grandote de 2'12 entrene igual que uno de 1'80 que pesa 40 kilos menos. Entonces digo, bueno, como abrir la cabeza, digo, me parece muy atinado lo que vos decías, Azul, porque es como ir abriendo la cabeza, o sea, no todo es lo mismo, no todos tenemos que mirar lo mismo, no todos la vamos a pegar por el mismo lado, entonces hay que ser creativo en qué nos atraviesa, qué nos gusta y por dónde hay algo que nadie exploró. Bueno, Ana, les cuento que estamos ya en la hora de la clase, entonces vamos a cerrar en Raúl, no sé qué había levantado, nos queda Ana, Hernán, Gaspar y Raúl las preguntas, y ya con eso vamos a despedir a Gabriel, que también tiene otros compromisos hoy en Buenos Aires. Así que, Ana, escuchamos tu pregunta y después seguimos con las otras preguntas más. Vale, profe. Sí, gracias. E igualmente lo mío es más que nada un aporte con respecto a mi experiencia, entre comillas, cubriendo sobre todo fútbol femenino. Hace relativamente poco se jugó el Mundial y previo a esto se dio la lesión de varias jugadoras y se sigue viendo todavía la lesión de varias jugadoras de ligamentos cruzados anteriores de las rodillas. Y en base a eso se hizo como una investigación con estadísticas, etcétera, con respecto a el tipo de calzado que usaban las jugadoras, si influía o no, por ejemplo, su periodo, su menstruación, la exigencia física, el hecho de haber hecho o no inferiores, etcétera. Y bueno, hice un estudio muy interesante con respecto a esto, y en base a eso hubo una marca, que si mal no recuerdo fue Nike, que sacó unos botines adaptados, entre comillas, al pie de las jugadoras para probarlos, ¿no es cierto? Y tratar de disminuir la cantidad de lesiones ligamentarias
en las deportistas, hablando específicamente de fútbol, ¿no es cierto? Pero a lo que voy con esto es a que la investigación en sí llevó a algo que es muy interesante, sobre todo para nosotras como mujeres, que fue la investigación física de cómo nos influye a la hora de un entrenamiento, de un partido, etcétera, el periodo de la menstruación, que es un tema bastante tabú, no se habla y sin embargo todas las mujeres, deportistas y no deportistas, lo tenemos. Entonces me parece muy interesante la utilización de estadísticas y de datos para este tipo de investigaciones. Sí, sí, sí. Me parece súper interesante y sobre eso también, bueno, lo pueden buscar. No hay tantísimo material, pero es súper interesante. Hay un kinesiólogo que se llama Paulo Macari, no Pablo con B, sino con U, Paulo Macari con doble C, que es kinesiólogo de la selección argentina de básquet, pero que vive en España hace muchísimos años, es primo hermano de Manu Ginóbili, y es uno de los mayores investigadores en el método Busquet, se llama, que esos establecen que hay cadenas musculares y, por ejemplo, en esto que vos decís, de cuando una mujer está con su periodo o no está con su periodo, cómo cambia todo lo que se llama el core, que le llaman ahora, que es como el núcleo del cuerpo, cerca del ombligo, donde tenemos las abdominales, donde está el centro de gravedad del cuerpo. Bueno, cómo cambia cuando una mujer está indispuesta o cuando no está indispuesta, y cómo eso, si una mujer no tiene mucha propiocepción, se llama, cuando uno, digamos, tiene mucha percepción de cada situación de su cuerpo, si una, no, digamos, por estar en su periodo, no logra relajar ciertos músculos, tiende a desgarrarse mucho más fácil que en cualquier otra situación. Y este mismo kinesiólogo en un momento hizo una ponencia de que había muchos tenistas que, por ejemplo, voy a decirlo y quizás sea al revés, pero, por ejemplo, se lesionaban mucho la rodilla y establecieron que el problema estaba en la cadera, o se lesionaban mucho la cadera y el problema estaba en la rodilla. Por esto mismo que vos decías, Ana, de, bueno, ¿dónde apoya? ¿Cuál es la cadena muscular? Porque a veces, o muchas veces, el dolor o el aviso está en un lugar, pero el problema está en el otro. Entonces, se tendría, no, bueno, todos los tenistas que juegan sobre polvo de ladrillo se lesionan la rodilla derecha, digo, no sé. Y a lo mejor era una cuestión de que no estaba estabilizada la cadera y se terminaban lesionando la rodilla, pero porque ese grupo muscular no estaba funcionando bien. Me parece súper interesante que vayan observando todas estas cosas que van mucho más allá de si la pelota entró al arco o no entró al arco. Ahí, Gabriel, compartí el enlace de Paulo Macari para que lo tengan presente, está en el chat de la llamada, así que otro enlace para quienes quieran seguir indagando sobre este dato, así que muchas gracias, Gabriel, claro, porque incluso Paulo Macari le cambió, por ejemplo, la selección argentina de básquet, que sale subcampeona mundial en el 2019, es como kinesiólogo, y con este método Busquet y demás, cambia la alimentación de la selección argentina y cambia hasta los hábitos alimenticios. No se desayuna más, se comen 2 comidas o 3 comidas con determinado tipo de comidas, porque ellos establecen que, digamos, si mientras digamos, el aparato digestivo menor tiempo esté trabajando, el resto del cuerpo está como más activado para poder hacer deporte, para poder hacer lo que fuere, ¿sí? Entonces, le cambia la alimentación a la selección argentina. Y, por ejemplo, Facundo Campazzo se lesiona, no me acuerdo si son 3 o 4 días antes, un esguince, pero un bruto esguince, y todo el mundo dijo, no llega a jugar el Mundial. Y Paulo Macari, como kinesiólogo, no utiliza aparatología de kinesiología, y lo rehabilitó a Facundo Campazzo, y Facundo Campazzo terminó jugando un torneo increíble en el Mundial 2019. Entonces, bueno, todo esto que venimos hablando, bueno, arrancamos por la estadística, pero nos fuimos por otros estudios
y cómo la alimentación y el kinesiólogo y entender de números y del video que te hace mejorar y no frustrarte. Digo, hay como toda una capacidad que a partir del estadístico, de la profundización del análisis, de lo que va más allá de lo que el ojo percibe, nos puede hacer crecer muchísimo. Creo, Gabriel, ya le doy paso a Hernán, a Gaspar, para que puedan hacer sus preguntas, pero me parece interesante sumar a lo que vos decís, que el rol del periodista ya no se queda en solamente ver si la pelota entra en el objetivo o si se cumple el objetivo primario del juego, sino que el periodista tiene que empezar a indagar sobre diferentes aspectos y áreas del deporte, como son estos que estás relatando. Yo creo que en esta ponencia podemos ver cómo Gabriel, desde su rol de periodista, no solamente está implicado en aquello que concretamente hace a la jugada o a un deporte, sino cómo ve todos estos aspectos que se van relacionando y lo mira desde un sentido que por ahí está apoyado en datos, en números, en cuestiones que lo hacen generalizar por ahí un resultado. Me parece muy interesante, lo quiero dejar así resaltado. Le vamos a dar paso a Hernán para que haga su pregunta y después a Gaspar. Sí, buenas tardes. Ante todo, muy agradecido a Angelina, el profe, por sumar semejante periodista como Gabriel con la estadística, y lo dijo él apenas arrancó la conversación, 19 años, que, o sea, la experiencia también lo ha llevado a saber lo que sabe en estadística, ¿no? Bueno, dicho esto, la pregunta para Gabriel, o sea, son dos, pero son cortitas, porque las respuestas pueden ser cortitas. ¿Él cómo ve actualmente los periodistas o los comunicadores de Córdoba, que laboran en algunos medios de Córdoba y otros de Buenos Aires, en el caso porque estadísticamente hablando, he escuchado poco, en el caso de Mauricio Cóccolo, por ejemplo, algo de estadística tira, cuando va a hacer algún comentario, en Cadena 3, por ejemplo, y el chico Mateo Ferrer, cuando le toca un partido, también habla algo de líneas estadísticas, pero no mucho más, me parece. ¿Cómo ves, Gabriel, el periodismo cordobés en ese sentido, comparándolo con algunos de Buenos Aires? Por ponerte un ejemplo, Morena Beltrán, por ejemplo, que mandas a un partido Godoy Cruz, por ejemplo, a Mendoza, te sabe allá cuántos partidos ganó Godoy Cruz en el local de visitante, y bueno, evidentemente está preparada. Es netamente saber si estamos a la altura o no estamos, tenemos que seguir investigando, que está muy bueno, y por otro lado, decirte que si el VAR ha ayudado a los estadísticos, en el caso de tu experiencia, ¿sirve algo del VAR para la estadística? Gracias. Bueno, arranco por lo del VAR, no tengo una respuesta. Yo creo que van a pasar algunos años hasta que se puedan establecer patrones, porque digo, hoy me parece que nos sale como más lo visceral. No sirve para nada, y a los 2 días, no, bueno, sí, fue clave porque, y también depende mucho del humor, si nos favoreció, digo, como en todo, me parece que va a hacer falta un caudal de datos de que pasen algunos años y que vos puedas establecer patrones y digas, bueno, a ver, el VAR se equivocó en el 80% de las situaciones polémicas o demoró demasiado el partido o trajo más cuestiones perjudiciales. No lo vamos a saber hasta que no pasen unos años. Me corro un poco de eso porque no tengo una respuesta contundente para darte. Y respecto de lo otro, digamos, me parece que es como mucho más individual. Sí, el Mauri Cóccolo me encanta porque esto que tú les decía, o sea, tiene Excel de lo que sea, entonces te puede tirar, digo, en Twitter también hay locuras como Mr. Chip, un español, que puede establecer, bueno, esta es la segunda vez pero aparte, o sea, tira cosas de selecciones inauditas. Esta es la segunda vez que El Salvador le convierte un gol a Honduras en un primer tiempo, jugando en un estadio de 8.000 espectadores, en un día nublado, y digo, ahí ya tenés un demente en el buen sentido. Pero digo, Mauri Cóccolo, vos lo mencionabas, por ahí tiene Excel sobre todo, entonces es el jugador de Talleres con más goles en la última década, o jugador de Belgrano. Digo, todo eso sirve
para contextualizar, para nutrir una historia, para cuando uno esté en un partido, establecer la diferencia con alguien que no tiene esa estadística. O sea, tan simple como eso. Así como hablábamos de Jorge, ir a la asociación de handball y tener un dato más que tu colega, bueno, al momento en que tal jugador se mete en el top 3 de goleadores históricos de instituto, si vos tenés ese dato y tu colega no lo tiene, te va a abrir una puerta más, te va digamos, a jerarquizar tu trabajo, de alguna manera te va a diferenciar. Y vos hiciste esa comparación con Morena Beltrán, digo, más ahí sí yo creo que tiene que ver con el pluriempleo, digo, esto ya es una cuestión mucho más profunda. Yo creo que en Córdoba, salvo algunos periodistas que quizás Mauri Coco lo pueda hacer, o algún periodista de Cadena 3 o lo que fuere, los demás, pluriempleo al máximo, o sea, por ahí tenés 2 o 3 laburos, y llegás corriendo a una cancha mientras tenés otro trabajo, y ponerte a hacer, ¿qué hace el de Godoy Cruz cuando vas a Mendoza? Es complicado. Por ahí, digo, sin desmerecer a Morena Beltrán, digo, o sea, por ahí esos canales que tienen los derechos de la liga de fútbol o de un mundial, tienen una producción por detrás que detrás de Morena Beltrán, o de Gastón Edulo, de Titi Fernández haciendo campo de juego, tenés a 20 personas que le están tirando datos. Clarísimo, Digo, clarísimo, como siempre, tiene que estar interesado el periodista y tiene que, a mí me pueden proveer de 20.000 datos. Si yo no sé cuándo meter ese dato, cuándo ese dato sirve para contextualizar, cuándo ese dato enriquece algo, digo, puedo tirar 70.000 datos y me pueden proveer 20 personas y puedo ser un nabo. Digo, ahí está la viveza, la perspicacia. Muy claro, Gabriel, muy claro. Bien, eso. Bueno, sigue Gaspar. Gaspar, si querés te voy a habilitar el micrófono. No, lo tenés que habilitar vos, ¿lo ves? Sí. Ahí está. Bien. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, pues, me quedé hasta esta hora porque me encantó la clase y me parece muy enriquecedora. Y con respecto a lo que es la estadística, yo siempre lo tomo, me gusta y lo tomo muy en serio porque me interiorizo bastante. Y me acuerdo al principio de la clase que una compañera dijo que por qué habiendo tantas estadísticas siempre ganaban mejores. Y yo creo que se ha mejorado bastante con todo lo nuevo de lo que ha crecido la estadística con al pasar de los años. Y me parece que esto está a la vista por lo que es Argentino Junior, por ejemplo, que tiene un video analista, cuando estaba Gabriel Milito, que analizaba todos los rivales, analizaba cuánto corre tal jugador, analizaba al River de Gallardo, y me parece que cuando estuvo Milito en Argentino Junior, por ejemplo, fue uno de los equipos que mejor jugó, y porque yo creo que tenía todas las armas. Me parece que fue uno de los equipos más completos, futbolísticamente hablando, y también de la parte estadística, y también de lo que es analizar a los rivales. Me parece que es bastante bueno todo esto de la estadística y de la llegada de los analíticos, de los que analizan, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que hoy no hay nada del deporte profesional que esté por fuera de la estadística, y se va a ir profundizando cada vez más. Lo que pasa es que quizás al momento de atenuar lo que hacía River, digamos, somos Argentinos Juniors, al momento de atenuar lo que hacía River, quizás encontremos ciertos patrones que podemos atenuar. Al momento de nosotros plasmar
determinada concepción de juego, quizás somos mucho más reducidos en cuanto a calidad, en cuanto a técnica y demás, porque el poderío económico naturalmente lo tiene River, lo tiene Boca, va a tener mejores jugadores. Entonces, bueno, está en cómo, por eso mi respuesta fue, bueno, el poderío económico. Pero claramente, equipos mucho más chicos se pueden acercar a los grandes con cuestiones estadísticas, indudablemente. Claro, a lo que yo iba por la forma de jugar y el crecimiento que tuvo a la llegada de Gabriel Milito con todo lo que es el análisis estadístico y todas esas cuestiones. Porque si vamos a comparar lo económico de River con jugadores contratados como Borja, Barco, Rondón, que son jugadores muy costosos, y vamos a compararlo, por ejemplo, con Miguel Torren, que es un jugador histórico de Argentino Junior, pero no es top. A eso es lo que iba, la comparación del crecimiento de un club hacia el otro. Claro, claro. Bueno, gracias, Caspar. Raúl, bajaste la mano, no sé si querés hacer alguna pregunta, si no, vamos a dejarle unos minutitos a Irina, que ya hizo una pregunta, pero se ve que quiere hacer alguna otra, y ya sí vamos a cerrar la clase. Angelina, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Un saludo para Gabriel, lo sigo en Twitter. Bueno, sí, la estadística es un comentario apenas solamente que hago, que es muy utilizado en mi caso. Sigo mucho al básquet, consumo básquet, utilizo las estadísticas y bueno, y me nutro. Y me quedo con aquella frase que no sé quién dijo una vez, que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo traslado al atletismo. Y no sé qué le parece a él. Por ejemplo, fueron modificándose los pesos de las jabalinas al lanzarla más, cada vez el hombre progresar y lanzarla más lejos, se fue modificando ese peso. El viento, el clima, si se mide también al momento de correr. Bueno, Raúl, un gusto. Sí, hay una riqueza gigantesca. Y por esto, por ejemplo, en esto que vos decís del básquet, o sea, hay cada vez herramientas más complejas que incluso hace medio año una conferencia que estuvieron Rubén Mañano, Julio Lamas y Sergio Hernández, los 3 técnicos de selección argentina que abarcaron casi 2 décadas de selección de básquet. Y hablaban de los nuevos programas estadísticos por los cuales se siguen los partidos y los patrones y las tendencias, y los 3 se declararon prácticamente incompetentes ellos para manejar eso. O sea, digo, esto va avanzando tan rápido que ellos decían, si nosotros no tuviéramos los equipos de asistentes y de la forma en que se van capacitando nuestros asistentes, nosotros con 60 años estaríamos afuera del mundo. Dice, a nosotros nos llega ya todo eso depurado, y nos llega, porque bueno, esto también es súper interesante. ¿Me sirven 70.000, como decíamos recién, 70.000 datos, o los 10 datos claves, los 10 datos fundamentales de las estadísticas? Porque esto también lo transmiten los entrenadores. Yo le puedo pasar a un jugador, a un atleta, a una jugadora, a una nadadora, 50 datos, no, la voy a abrumar, le voy a generar inseguridad. Si yo vengo entrenando hace 3 años determinada cosa y antes de competir le quiero cambiar 10 ítems, va a decir, digamos, naturalmente se va a preparar su cerebro para decir, a ver, acá hay algo raro, o sea, como que 10 cosas tengo que incorporar. Entonces, digo, esto como que va evolucionando permanentemente, y me acuerdo, digamos, a ver, de un ejemplo que puede resultar banal o trivial, pero que
que está incluido en algunas de las clases, cómo se van modificando cuestiones estadísticas que parecen muy superfluas, pero que no lo son. En la última BNL, la Liga de las Naciones de Vóley, el vóley fue cambiando los criterios en los cuales se arman las tablas de posiciones. Los partidos que terminan 3-0 o 3-1 para premiar al equipo que logra una mayor diferencia sobre los otros, tienen 3 puntos. Los partidos que terminan 3-2 son 2 puntos para el ganador, 1 para el perdedor. Cuando se empezaron a hacer torneos como Juegos Olímpicos y demás, donde quizás no tenés todo un torneo largo como para exprimir esa diferencia de los 3 puntos de los dos, se empezó a establecer que es más importante la cantidad de partidos ganados que los puntos. Los puntos van después, los puntos estos sumados. Pero ¿qué pasa si empatas en partidos ganados y en puntos? ¿Cómo se establece una tabla de posiciones que quizás te deja afuera de unas semifinales o adentro de la final del torneo? Argentina e Italia en la BNL 2023 terminan igualados en partidos ganados y en puntos. ¿Y qué pasa? El criterio siguiente es el coeficiente de sets, es decir, los sets a favor dividido los sets en contra. Y por unas milésimas, Italia termina arriba de Argentina. ¿Qué pasa? Este es un criterio que me parece súper razonable, el coeficiente. Antes se establecía, se restaba, por ejemplo, goles a favor, goles en contra, sets a favor. Si vos hacías sets a favor y sets en contra restados, pasaba Argentina. Y si vos establecías cuál era el equipo que más sets había sumado de los dos, era Argentina. Pero el coeficiente es como el patrón estadístico más estable. Porque, una diferencia de 2 unidades en 80-78 es ínfima. Una diferencia de 2 unidades en 4/2 es el 50%. Claro. Entonces, los coeficientes son como mucho más lógicos que las diferencias. Entonces la estadística está metida como esto de Adrián Paense, la divulgación científica, que por ahí nos parece que la matemática y la estadística está como muy hablada, que es muy catedrática, muy académica, está en cada recoveco del deporte. A ver, ¿cómo diferencias 2 equipos que estaban igualados en partidos ganados y en puntos? Bueno, un coeficiente termina por unas milésimas favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Claro. Se deja de lado el azar, ya la moneda al aire. No, claro. Bueno, muchísimas gracias. voy a hacer una suerte de abogada del diablo, porque ya estamos pasados. Agradezco muchísimo a Gabriel en primera instancia por quedarse todo este tiempo junto a nosotros, contarnos toda su experiencia, y podríamos estar con su pasión y toda la nuestra escuchándolo, pero bueno, tenemos que hacer un cierre. Irina, te dejo unos minutitos para que hagas tu pregunta, y después sí, ya efectivamente vamos a cerrar. Muchísimas gracias, profe. Sí, Gabriel, te quería preguntar, o sea, todo esto de los datos está buenísimo porque permite mejorar el rendimiento, el equipo, todo, ¿no? Pero quería saber si en algún sentido te llega a asustar todo este manejo de la información, en manos de quién puede caer y con qué fines. Yo lo digo más que todo porque el Barcelona, por ejemplo, está haciendo estudios como para poner chips en los cerebros de los jugadores y sacar más información a partir de eso. O sea, ¿hasta qué límite, no? Me parece medio futurista, distópico, no sé, hasta, eso sí que me parece, no lo he leído, me parecería una aberración. Por supuesto que tiene que, tenemos que establecer ciertos límites. Yo no creo que hoy haya, ninguna cuestión perjudicial que a través del estadístico de estos estudios haya profundizado algún aspecto negativo.
Sí creo que lo hubo, si se ponen a investigar, cuando Juegos Olímpicos en los 60, 70, 80, cuando era, digamos, una cuestión geopolítica, de hecho, en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, todo Occidente no va, porque Estados Unidos y los países principales de Occidente deciden boicotearle a Moscú los Juegos Olímpicos, y el bloque socialista y soviético no va a Los Ángeles 84. Bueno, en esas épocas hubo aberraciones y pruebas, pero o sea, esto está contado busquen, hay documentales súper interesantes de manipulación genética, con drogas, con hormonas, con lo que se imaginen, porque se estaban jugando una cuestión geopolítica, era mostrar si el capitalismo o el socialismo a través de los Juegos Olímpicos, cuál era el más fuerte y el mejor sistema de vida, y ahí sí que hubo aberración. Y también, digamos, o sea, por lo bajo se cuenta que era prácticamente imposible ser un atleta de élite sin recurrir a determinadas drogas. Ese es un campo muy de meterse en el barro. Digo, yo no creo que hoy la estadística o los estudios científicos hayan agregado peligrosidad en este sentido. Sí me parece que en aquella época, y esto sí está comprobado, y hay estudios, y hay documentales y demás, hubo experimentos de lo más detestables desde lo humano. Entonces, y además creo que, digamos, en esta sociedad donde nos terminamos enterando de todo, para bien o para mal, si hay como algo que está muy abiertamente cruzando un límite, creo que va a haber como voces de alerta, o va a ser como mínimo cuestionado y revisado, me parece. No tengo ninguna, digamos, no tengo la verdad ni la sabiduría última, pero entiendo que sería como difícil cruzar límites, porque incluso en esta competencia feroz que hay entre los máximos clubes, entre los máximos presupuestos, entre las máximas selecciones, entre las máximas delegaciones de los Juegos Olímpicos, que haya alguien que se atribuya ventajas con algo ilegal o muy border, sería muy cuestionado por cualquier otro. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a agradecer a Gabriel. No sé, Gabriel, si podés activar la cámara para que tengamos tu foto final. Acá damos por finalizada la segunda clase sincrónica de la materia análisis de la información estadística. Van a poder ver muchos de los aportes que Gabriel hizo en la clase número 2, así que van a poder ahora releer muchos de estos ejemplos en la clase, y también si quieren en el foro de consultas académicas pueden dejar comentarios y consultas que voy a tratar de irles pasando algunos comentarios. Y también decirles que justamente Gabriel presentó su libro hace muy poquito, el 11 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es muy interesante porque cuenta en clave periodística la biografía de este ícono del básquetbol, como es Rubén Mañano, y lo hace contando desde por ahí el paralelo de la vida profesional íntima y también como como el pasado y el futuro anteponiéndose en el presente. Así que creo yo que quienes tengan la posibilidad de poder leerlo es realmente muy nutritivo, y como ya vimos, Gabriel suma toda su experiencia en cada una de las redacciones que hace, así que ya compartí el enlace para que lo sigan en redes sociales. Él está en la cátedra, o sea que no es que lo tenemos solamente como invitado. Hoy fue un lujo porque le podíamos hacer preguntas y charlar, pero también lo tenemos en la cátedra y también podemos hacer comentarios y él nos va a sumar toda su experiencia. Gabriel, te dejo las últimas palabras. Como dicen por ahí en las transmisiones, te dejamos el cierre a vos. No, bueno, agradecerles porque, digo, de este tipo de intercambios uno se va nutrido. Me parece que todos salimos como distintos de cómo entramos,
porque uno puede planificar una clase, pero me parece que la riqueza está en la dinámica que fue adquiriendo la clase, en las preguntas, en lo que fueron diciendo todos. O sea, abramos la cabeza, busquemos cosas nuevas, ¿qué te parece de esto? Y si yo le entro por este lado y si yo me apasiono por tal otro, yo me quedo con eso, o sea, de despertarles y de saber que de aquel lado también se están despertando inquietudes que no tienen que ver con que si hizo un gol más o un gol menos, o digamos, ir a ver un partido y volverse y creer que ahí se terminó el mundo, que hay miles de cosas que atraviesan el deporte que pueden ser narradas, contadas, digo, esto del libro, vos lo explicabas un poquito, Angelina, el libro va jugando en espejos entre capítulos narrativos periodísticos y capítulos autobiográficos donde Rubén Mañano va reflexionando, y en los capítulos narrativos hay mucho testimonio desde Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez, no sé, digo, Carlos Delfino, jugadores brillantes de la selección de la generación dorada, y Greg Popovich o Mike Krzyzewski, dos entrenadores estadounidenses súper famosos, y como ir sumando siempre cuestiones que hagan atractivo el deporte, que el deporte no es solamente si un equipo le ganó a otro, que hay muchísimas cosas más. Así que bueno, prometo que si me contactan por redes y demás, y tienen alguna inquietud, prometo responder. Lo que sí, aguántenme un poquito porque estos días vienen siendo alocadísimos. Estoy ahora en Buenos Aires. El martes presento el libro también en La Plata. Vuelvo a Buenos Aires a presentar el libro y recién el miércoles que viene voy a estar en Córdoba. Pero bueno, encantadísimo y siéntanse, digamos, con la puerta abierta a consultarme, a escribirme, a lo que fuera. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel, nuevamente. Y seguimos nosotros en el aula virtual estos días y en el próximo encuentro de ya clase de consulta. Saludos a todos, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gabriel. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gabriel. Gracias. Chao, profe. Chao, Gabriel.